Vamos a hablar de San Pío de Pietrelcina. Este dignísimo seguidor de San Francisco de Asís nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, arquidiócesis de Benevento. Su padre, Grazio Forgione, y su madre, María Giuseppa de Nuncio. Fue bautizado al día siguiente, recibiendo el nombre de Francisco. A los 12 años recibió el sacramento de la confirmación y la primera comunión. El 6 de enero de 1903, cuando tenía 16 años, entró en el noviciado de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, Morcone, donde el 22 de enero de ese mismo año vistió el hábito franciscano y recibió el nombre de Fray Pío. Acabado el año de noviciado, emitió la profesión de los votos simples y el 27 de enero de 1907 la profesión solemne. Después de la ordenación sacerdotal, que recibió el 10 de agosto de 1910, por motivos de salud permaneció con su familia hasta 1916. En septiembre de 1916 fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo y permaneció allí hasta su muerte. En un convento de la Hermandad de los Capuchinos, en la ladera del Monte Gargano, vivió por muchísimos años el que probablemente fuera el sacerdote místico más destacado del siglo XX, el Padre Pío. Fue un hombre rico en manifestaciones de su santidad. Enorme cantidad de milagros rodearon su vida, testimoniados por miles de personas que durante décadas llegaron hasta donde él estaba para confesarse. Su vida era muy simple. Vivió en su celda de monje. Se levantaba de madrugada para preparar la misa en oración. Confesaba durante todo el día y trabajaba de noche en su celda. Comía muy poco, lo que sumado a la cantidad de sangre que perdía diariamente, intrigaba a los médicos respecto de algo que escapaba a la lógica del hombre. El Padre Pío lo explicaba con estas palabras: su alimento era el cuerpo de Jesús en la Eucaristía. Era humilde en extremo, no aceptaba fotografías, notas del periódico, ni que se hablara de él. Su carácter alegre y sencillo se tornaba hosco cuando alguien trataba de poner demasiado empeño en su figura o en ensalzarlo. Para el Padre Pío la humildad era más que una virtud, era la única forma de vivir la vida, ya que para él solo Jesús es solo la Santísima Trinidad. Los demás, empezando por la Virgen María, somos seres al servicio permanente de Dios. Nada lo podía apartar de una negación absoluta de sí mismo, ya que él nunca hizo nada por sí, siempre actuó en nombre de Jesús. Para eso, por intercesión de su madre, la Santísima Virgen, o de los ángeles y los santos. Pero nunca el protagonista fue el Padre Pío. Sencillamente miles y miles de personas testimonian la cantidad innumerable de hechos místicos que rodearon a San Pío. Desde las confesiones donde el monje capuchino
desnudaba el alma, el pasado, los miedos y los anhelos de las personas, hasta curaciones que los médicos no pudieron explicar desde el punto de vista de la ciencia, pasando por testimonios de personas que lo veían en más de un lugar en el mismo momento. Muchísimos estudios científicos se realizaron sobre sus estigmas, tratando de descubrir su origen, siendo que finalmente muchos médicos resultaron conversos al tomar contacto con San Pío. Los medios de comunicación difundieron noticias sobre los prodigios que rodearon al Padre Pío durante décadas hasta su muerte. Enorme cantidad de gente viajó a San Giovanni Rotondo para tomar contacto con el cielo hecho presente allí, y volvieron a sus países dando fe de su propia experiencia. Aquí Danilo me dice que el Padre Pío estuvo en Uruguay, en la ciudad de Salto. Ya mismo vamos a hablar de eso, Danilo. El Padre Pío nunca buscó notoriedad, nunca quiso ser protagonista, solo quería que lo dejaran orar en paz y ser un fiel confesor, para que las almas que se acercaran a él encontraran el camino de regreso a Cristo. Sin embargo, su fama recorrió el mundo y lo transformó a lo largo de las décadas en un santo viviente, una leyenda de santidad y entrega a Dios. Su obra es la obra de Jesús, que da testimonio desde la humildad y la caridad. Mientras era un joven, la madre de Padre Pío lo encontró agitando las manos como si las tuviera quemadas. Ella le preguntó en forma de broma si estaba tocando la guitarra, y él le contestó riendo que las palmas de las manos le dolían mucho. Era un viernes y ese día se conmemoraba en la parroquia los estigmas de San Francisco de Asís. Era un anticipo de lo que ocurriría luego. El 17 de septiembre de 1918, todos los años los padres capuchinos celebraban la fiesta de los estigmas de San Francisco. Y el viernes 20 de septiembre de ese mismo año, poco antes del mediodía, un grito penetrante hizo estremecer a todos los monjes del convento. ¿Qué había pasado? Encontraron al Padre Pío tirado sobre el piso, y al levantarlo con cuidado para llevarlo a la celda, se percataron que estaba herido. Flechas invisibles habían traspasado sus manos, sus pies y su costado, y esas heridas sangraban. Padre Pío dijo: después de celebrar misa, fui sorprendido por un descanso parecido a un dulce sueño. Mis sentidos internos y externos se encontraban en una quietud indescriptible. Entonces vi frente a mí a un misterioso personaje cuyas manos, pies y costado manaban sangre. Su vista me aterrorizó. Pensé que me moría y habría muerto si el Señor no hubiese intervenido para sostener mi corazón, que parecía salirse del pecho. La visión del personaje se retiró y yo me di cuenta que mis manos, pies y costados estaban perforados y manaban sangre. ¡Wow! El padre provincial de los capuchinos del monasterio, luego de haber hecho fotografiar las manos, los pies y costados del Padre Pío, envió todos esos documentos al Vaticano para su estudio. Pidió al doctor Luis Romanelli que practicara un examen médico detallado al nuevo estigmatizado, examen que repitió 5 veces en 2 años,
Y los puntos más importantes, dijo, las lesiones del Padre Pío están recubiertas por una fina membrana de color rojizo. No hay en ellas ni grietas ni hinchazón, como tampoco reacciones inflamatorias en los tejidos. La herida del costado es un tajo limpio, paralelo en sus bordes, de 7 u 8 centímetros de longitud, cuya profundidad no se puede medir y que sangra en abundancia. La sangre tiene las características de la sangre arterial y los bordes de la llaga prueban que ésta no es superficial. He examinado al Padre Pío en el espacio de 15 meses y aunque alguna vez he comprobado ciertas modificaciones en las lesiones, jamás he podido clasificarlas en ningún orden clínico conocido. Sí, eso es muy cierto, Mary. Unas horas antes de morir desaparecieron los estigmas. Las heridas de las manos sangran ligeramente y casi de continuo. Durante el día, el Padre Pío llevaba guantes de lana marrón, de tal modo que las manchas de sangre no se veían y la lana absorbía la humedad. También la herida del costado sangra continuamente. Él coloca sobre esta un lienzo que sostiene por medio de una banda ancha enrollada en su torso. En consecuencia, el padre no puede nunca cerrar las manos por completo y escribe con dificultad. El Padre Pío trataba de disimular sus estigmas, mientras que sus superiores le tenían prohibido mostrar sus manos a nadie. Hasta cuando decía misa, se empeñaba en cubrirlas con largas mangas. El estigma de su costado izquierdo es el más extraño de todos, porque sangraba en abundancia por más que la llaga parecía más superficial que las otras. De ella brotaba una taza de sangre por día. La duración de los estigmas del Padre Pío fue la más prolongada que se conoce en la larga lista de los santos estigmatizados. Se extendió desde el 20 de septiembre de 1918 hasta su muerte en 1968. Este miércoles que pasó, celebramos el Día de Padre Pío. Repetidas veces, al entrar en su celda, encontraba sus cosas en desorden, las mantas de su lecho y sus libros desparramados, y la pared llena de manchas de tintas. Espíritus extraños se le aparecían bajo distintos aspectos, a menudo vestidos de frailes. Una noche se dio cuenta de que su cama estaba rodeada de monstruos horribles que lo recibieron con estas palabras: mirad, el santo va a acostarse. Sí, con vuestro desprecio, fue la respuesta de Pío. Entonces los monstruos lo empujaron, lo zarandearon, lo arrojaron al suelo y contra las paredes. El Padre Pío raramente se dormía solo de noche. Deseaba que otro monje se quedara con él hasta conciliar el sueño. No le agradaba la oscuridad ni los desagradables juegos que el demonio solía hacer con él, molesto por la obra que se realizaba desde allí. Pero no temía a Satanás, ya que sabía que frente a Dios él nada podía hacer. Temía a su cansancio, a su cuerpo débil y exhausto. Bilocación significa la facultad de estar en dos lugares al mismo tiempo. En el caso del Padre Pío se cuentan por cientos los testimonios de diversa índole, de los que les voy a contar uno o dos. Es conocido el caso de una muchacha que insistía en confesar el mismo pecado una y otra vez. El Padre Pío, luego de advertirle en repetidas ocasiones que Dios ya la había perdonado y que no debía confesarla más, y ante la desobediencia de la joven le dijo claramente